La geopolítica petrolera venezolana tiene que estar conformada de acuerdo a los intereses de nuestro país, pero tomando en cuenta precisamente la aldea global, la geopolítica global del petróleo. Veamos un poco lo que consideramos es más importante en este momento para Venezuela en relación al petróleo. Venezuela tiene la segunda refinería más grande del mundo, que es el complejo de Paraguaná, un complejo petrolero que puede tener incluso en su capacidad máxima una producción de 1 millón de barriles diarios, solamente superada por una que está en la India, que sí tiene una capacidad de 1.250.000. Entonces, pero indudablemente en este momento la capacidad es minoritaria por toda una serie de razones que es necesario analizar en otro momento. Entonces, ahí tenemos claramente que es el segundo complejo, como ya lo he dicho, refinador más grande del mundo. Venezuela tiene más de 18.500 pozos petroleros. La producción mundial es alrededor de 104 millones de barriles diarios en la actualidad. Venezuela está cercano al 1.000.000 de barriles diarios. Tiene 900 en sus últimos análisis, un promedio de alrededor de 900.000, 950.000 barriles diarios, promediado un poquito más, un poquito menos. Pero precisamente esa incertidumbre que hay actualmente entre el nuevo gobierno de Donald Trump y el gobierno venezolano para lo que se proyecta en el año 2025 es de una incertidumbre total desde mi punto de vista. A pesar de que, como he dicho, 200.000 barriles diarios que le llegan a los Estados Unidos son muy necesarios para los Estados Unidos, ya que a nivel anual tiene más de 2.550 millones de barriles de déficit nacional los Estados Unidos. Lo cual quiere decir que cualquier llenado que tenga para poder suplir esa cantidad es importante para los Estados Unidos. Hay que medir las cosas en cifras, en números grandes, para darse cuenta de la magnitud y de la importancia de esos 200.000 barriles diarios. Por la situación geográfica, está apenas a 4 o 5 días de transporte, por el hecho de que es un petróleo, el tipo de petróleo pesado y extra pesado necesario para los Estados Unidos por su costo, es lo que de alguna manera determina precisamente la importancia que tiene el petróleo venezolano para los Estados Unidos. Entonces, esto es una de las cosas, además de esto, que en la mayoría de los países donde le hacen competencia a los Estados Unidos, hay problemas verdaderamente graves en materia de guerra, de las guerras convencionales. Por ejemplo, lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, de alguna manera, desfavorece precisamente el problema del transporte para los Estados Unidos de el petróleo. Entonces, esos son elementos que tienen que ser tomados en cuenta en la geopolítica petrolera. Está situado geográficamente muchos días de transporte y eso encarece precisamente el costo del petróleo. Amén de que es un petróleo más caro en relación al tipo de petróleo venezolano. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de tomar una decisión desde el punto de vista geopolítico petrolero. Amén de que el lobby petrolero que llevó a la presidencia, uno de los lobbies que llevó a la presidencia a Donald Trump, es el lobby petrolero. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y para los norteamericanos, business es precisamente la primera necesidad. Entonces, estos son elementos que favorecen, a mi juicio, el hecho de que va a haber alguna relación, va a haber algún convenio entre los Estados Unidos y Venezuela en relación
a la industria petrolera. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta acá es precisamente que Venezuela tiene un déficit en este momento en su gasolina, pues, doméstica que ella tiene, ¿no? Es decir, Venezuela no cubre el consumo de la gasolina doméstica venezolana, por lo cual requiere de algunos aditamentos necesarios para poder cubrir esta producción. Y allí la importancia que tiene con otros, vamos a decir, corporaciones petroleras en la negociación entre ellas. El caso, por ejemplo, de la industria de la India, una de las corporaciones más grandes que existen en materia petrolera, donde está la refinería más grande del mundo, que tiene en este momento, ha logrado una licencia precisamente dada por los Estados Unidos para poder tener una compra permanente. En este caso, en el mes de noviembre ya hay una compra de una cantidad verdadera importante para Venezuela. Y además de eso, que existe la posibilidad seguramente de que Venezuela obtenga lo que se llama la nafta pesada necesaria precisamente para poder obtener mejores condiciones en el petróleo extrapesado que tiene Venezuela. Entonces, estos son elementos fundamentales. En el área del gas, en la industria del gas, sabemos que aquí Venezuela no se ha desarrollado plenamente, a pesar de que Venezuela es uno de los países, está dentro de los 10 primeros países en reservas probadas de gas. Este es un elemento fundamental, pero allí hay que tomar en cuenta precisamente que Venezuela obtenga a través de Trinidad y Tobago, que hay un convenio que tampoco se sabe cómo está la situación con respecto a esto o qué va a suceder, para que Venezuela comience a tener una exportación decente en materia de gas hacia otros países. Otra de las cosas, Venezuela requiere precisamente una financiación bastante fuerte en materia para poder aumentar su producción petrolera. Hay expertos que dicen que para poder llegar como mínimo o como un máximo a 1.500.000 barriles diarios, necesita alrededor de 8.000 millones de dólares digamos, de financiación. Y precisamente Venezuela, en su mayoría de negociaciones que tiene con corporaciones extranjeras, van 50-50, como dicen los gringos, 50-50 con respecto a la negociación. Si la corporación extranjera pone una cantidad, Petróleo de Venezuela tiene que poner otra cantidad, igual. Entonces, ahí el tema precisamente de dificultad para el caso venezolano. Entonces, estos son elementos que tienen que ser tomados en cuenta para el año 2025 en el esquema de planificación que se tiene precisamente analizado con respecto a la producción o con respecto a el negocio de la industria petrolera. Y es necesario que nosotros los venezolanos estemos verdaderamente informados y que tengamos alguna referencia sobre lo que está aconteciendo aguas adentro, precisamente en la industria petrolera, para así poder tener, digamos, alguna información al respecto.